Bueno, muy buenos días otra vez a todos. Como ya me presenté hace rato, soy la licenciada Fátima Aide Vázquez. Estoy en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, específicamente en el área del Centro de Información Epidemiológica. Lo que le voy a presentar ahora es con respecto a la situación epidemiológica de cómo se fue presentando y cómo se está presentando los casos de COVID dentro del país. Bueno, para dar como introducción, una pequeña introducción acerca de qué es el COVID, que es una enfermedad que es causada por el SARS-CoV-2. De esta enfermedad se tuvo conocimiento, o sea, la Organización Mundial de Salud tuvo conocimiento en diciembre del año 2019, por eso el nombre de COVID-19. Y tuvo como una información de unos grupos de casos de neumonía que fue específicamente en la República Popular de China, Wuhan. A partir de ahí, entonces, fueron iniciándose algunas, digamos, más investigaciones para saber en qué consistía este virus. Luego ya tenían en conocimiento con los síntomas habituales que estaba causando el virus, que era fiebre, tos seca y cansancio. Luego con los cuadros graves ya fue disnea, pérdida de apetito, confusión, dolor o opresión del pecho, y ya daba una temperatura aproximadamente de 38 grados. Otros síntomas también, pero que no fueron menos frecuentes, era con respecto a la pérdida del gusto o el olfato, o también conocido como disgeusia o anosmia. Causaba también congestión nasal, conjuntivitis, dolor de garganta, de cabeza, dolores musculares y algunas erupciones cutáneas, náuseas, vómitos y escalofrío, pero en menor frecuencia con respecto a estos últimos síntomas mencionados. Bueno, las tres formas principales que se vio en que se propaga el COVID fue al inhalar, estando ahora cerca de una persona que está infectada con el virus a través de las pequeñas gotitas. También al hacer estas pequeñas gotitas y las partículas respiratorias que contenían el virus, donde se depositaban, que se podían depositar en los ojos, nariz y boca, a través de las salpicaduras y aspersiones como lo generado al toser o estornudar. En este gráfico que le está mostrando aquí es cuando una persona que tiene el virus le puede contagiar a otras personas, y esta persona cómo iba contagiando a las demás personas. El otro punto también que se tuvo en cuenta es que al tocar la nariz, los ojos, la boca, era que uno se podía también contaminar con el virus. Por eso se insistió mucho, luego de ver esta situación, se insistió mucho en el uso del tapado de boca y el lavado de manos, que realmente funcionó muy bien también dentro del país y sigue funcionando a pesar de que en algunos lugares ya se dejó de usar. Bueno, con respecto ya a la actualización de los casos a nivel mundial, se tiene que, a nivel global, se tiene 470.000.829.745 casos. De esto, ya se tienen registrados aproximadamente 6 millones, que da una tasa de letalidad de 1.2% y que afecta a 236 países, todo lo que es a nivel mundial. Con respecto a las Américas, se tiene 149.818.445 casos. De esto, aproximadamente 2,5 millones de fallecidos, que da una tasa de letalidad de 1.7% y que afecta a 56 países. Esto es lo que es un panorama a nivel mundial. Solo para mencionar un poquito en este panorama, se está viendo otra vez un aumento en algunos países como Hong Kong y algunos países de Europa, otra vez con el aumento del caso, con la entrada del Omicron y algunos de la variante Omicron y algunos de su linaje otra vez, o subdivisiones de lo que es el Omicron, que está aumentando otra vez los casos. Este es un
resumen general de cómo nosotros utilizamos dentro del país, que hasta la fecha 16 se tenía 646.495 casos. De esto ya se recuperaron 621, 615 y fallecieron 18.555 casos. Licenciada, estamos teniendo un pequeño inconveniente con nuestro sonido. Vamos a estar activando el audio. Ok, ¿ustedes me van a avisar entonces? Ahora, licenciada, ya puede continuar. Ok, entonces, como estaba mencionando de los casos confirmados, de cuántos se tiene a la fecha 16, que son 646.495, de este ya se recuperaron 621.615 y fallecieron 18.555 casos. Estos son todos los casos acumulados desde la introducción del primer caso al país, que fue el 7 de marzo. También se tuvo 54.972 casos, que el 15% necesitaron la unidad de terapia intensiva. También se tiene casos en embarazadas, que aproximadamente son 3.000 casos. Muerte materna también ocurrida por el COVID. También se tiene casos en poblaciones indígenas, que es un 0.14% del total de casos confirmados que se tiene. También tenemos casos en personal de salud, que es un 4.5%, y el síndrome inflamatorio multisistémico también que se está vigilando también, que es causada en el grupo de pediatría. Teniendo en cuenta esta fecha 16, pasaron 739 días desde el primer caso diagnosticado dentro del país, ya mencionado. Bueno, para ver un poquito cómo nosotros, cómo el ministerio manejan estos datos que van ingresando por día de los casos confirmados. A partir del primer caso, cómo fue apareciendo los casos y tomamos por semanas epidemiológicas. Cada semana epidemiológica empieza el día domingo y termina el día sábado. Entonces ahí fueron apareciendo los casos por esta semana y donde se puede ver cómo fue aumentando desde el primer caso. Tuvo algunas fluctuaciones, pero seguían en aumento, y con la introducción de las variantes también que fueron ingresando dentro del país. Luego, si pueden ver del año 2021, cómo fueron disminuyendo los casos, hasta otra vez el ingreso que fue en el mes de diciembre aproximadamente de la variante Omicron, de cómo fueron otra vez aumentando los casos y luego fueron disminuyendo. Como le mencioné al principio también con los casos mundiales, tal vez con esta introducción otra vez del linaje que está viniendo de Hong Kong y de algunos países europeos, cuando nos llega aquí tal vez estas barras vuelven otra vez a cambiar con el aumento de esa nueva variante que va a ingresar, ¿verdad? También mencionar que estamos en una época en donde van a estar ingresando también los cuadros respiratorios. Ya empieza la época de otoño y va a ir continuando con el invierno y va a ir apareciendo. O sea que vamos a tener también otro tipo de virus que van a causar también problemas respiratorios, como el que seguramente conocen, es de la influenza. Por eso siempre se recomienda también que nos vacunemos contra la influenza, porque aparte de tener influenza y tener COVID, también podemos empeorar más los cuadros en las personas. Entonces, para que se tengan en cuenta también esa parte, que van a ir ingresando más casos de cuadros respiratorios por la época. Bueno, la forma en que nosotros, el Ministerio de Salud, suele presentar los casos de COVID, siempre tenemos en cuenta las 8 últimas semanas para saber cómo se va a ir moviendo en todos los departamentos con respecto a los casos confirmados. El ministerio divide en 5 ejes para poder tener un panorama de cómo se va a ir manifestando o cómo se están manifestando estos casos confirmados dentro de los departamentos. Por eso se divide en este caso el eje metropolitano, que se tiene la capital del país, que es Asunción, y el departamento central.
Lo que demostramos con estos gráficos es de cómo se van presentando por cada semana, teniendo en cuenta las 8 últimas semanas. Y aquí pueden observar bien que la semana 7 teníamos 3.000 casos, pero ya después cuando fueron disminuyendo, en comparación del caso anterior que estábamos viendo, un 82% en lo que es la parte de la capital del país, que es Asunción. Y luego también el central, el 82%. O sea que si vemos esto, lo que quiere decirnos estas informaciones que se lanza al ministerio es cómo se va comportando los casos por semana epidemiológica dentro de los departamentos. En este caso, el eje metropolitano, que en ambos departamentos disminuyeron en un 80% los casos. Luego seguimos con el eje centro-oeste, que demuestra también con respecto a las semanas cómo se fueron presentando y que forman parte de este eje Alto Paraná, Caguazú, Guairá, Cordillera y Cazapá. Y si pueden observar también, teniendo en cuenta una semana anterior, los departamentos que disminuyeron con 80 o más del 80% fueron Cordillera, Guairá y Caguazú. En este gráfico se observan el eje norte y el eje sur, donde el eje norte está compuesto por los departamentos de Canindeyú, San Pedro, Concepción, Amambay, y cómo fueron también disminuyendo más del 80% o 80% en el departamento de Canindeyú, Concepción y Amambay. En el eje sur, que forma Itapúa, Paraguarí, Misiones y Ñembucú, también los departamentos que fueron disminuyendo con 80 o más de 80, Ñembucú, Paraguarí e Itapúa. Y por último, los departamentos que son del eje Chaco, que conforman Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay, también disminuyeron los casos en comparación de la semana anterior. Mostrando estos casos por eje y a la vez por departamento, lo que nos dice al nivel del ministerio para que podamos actuar entonces con respecto a cómo van apareciendo los casos por semana epidemiológica dentro del departamento. Entonces, esto es lo que nos ayuda a nosotros ver qué acciones se va a tomar al respecto. Si bien en esta presentación que acabo de hacer se ve que disminuyeron los casos, igual hay que estar todavía, digamos, alerta por el hecho de que aún no acabó la pandemia. Entonces, puede que haya semanas en donde algún departamento haya algún aumento teniendo en cuenta su semana epidemiológica, tal vez por algún, digamos, un aumento de casos en algunos lugares. Solo para mencionar también que estos casos afectaron también mucho al grupo pediátrico, que al principio de la pandemia no se vio tanto eso. Sin embargo, con la entrada de la variante Omicron, se observó que muchos casos fueron en el grupo pediátrico y que es considerado de 0 a 19 años en lo que es el grupo pediátrico. Bueno, toda esta información está dentro de la página web del ministerio también, en la parte de COVID, donde digamos, se desembocan en una base donde puede estirarse para generar los mapas de riesgo. Y es el que te dice cómo se está comportando también los casos confirmados o los casos de COVID en las últimas 14 días. Entonces, teniendo esto, nos dice, hay una clasificación de niveles que se tiene en cuenta a nivel, si ven aquí, se observa que el nivel 4 es el nivel rojo, entonces si estamos en nivel rojo significa que tenemos demasiados casos, que son entre 150 y más casos por departamento. La misma cosa a nivel 3, que es un nivel ya, digamos, un poco moderado, ¿verdad? De acuerdo a esta clasificación, y la transmisión baja, que ya serían estos dos últimos colores. Entonces, de acuerdo a esto nos está mostrando que solamente hay algunos departamentos que se encuentran en nivel 2 y el resto se está encontrando en una transmisión baja. Eso es lo que nos quiere decir este gráfico donde se muestran los mapas de riesgo.
El que se suele mostrar también en las conferencias que se realizan de parte del ministerio es esto lo que nos quiere decir cómo se está manifestando los casos de COVID por departamento, pero teniendo en cuenta los últimos 14 días. Y esto es a nivel distrital. El país tiene 259 distritos aproximadamente. Y también acá, si vieron ustedes en este gráfico anterior, mostraba que no había ni uno que sea de nivel 4, que estaban todos en un nivel moderado. Pero si volvés a mirar por distrito de cada departamento, se observa que se tiene 2 distritos que están en nivel rojo, o sea que tiene una alta transmisión. Y dentro de ese distrito otra vez se ve cuáles, y es el que pertenece al departamento de Cordillera, que es el distrito Valenzuela, y el departamento Misiones, que es el distrito de Villa Florida. Esto es lo que nos quiere mostrar con respecto a estos gráficos de mapa de riesgo por distrito. Y bueno, dicho esto, entonces, y teniendo también que tenemos todavía, si bien son pocos distritos los que tienen alguna transmisión alta, igual nosotros seguimos insistiendo con respecto a las recomendaciones que ya en el caso de que la medida preventiva, entonces para disminuir estos riesgos, que es incluido el Delta y el Omicron, que son las variantes que estamos teniendo en el país, en el caso de quedarte en tu casa, en el caso si tenés síntomas, seguir manteniendo una distancia, tener las ventanas abiertas para mejorar la ventilación, toser, estornudar en un codo o pañuelo doblado, lavarse las manos y evitar áreas donde sean abarrotados temas, o sea que haya un hacinamiento o esté mal ventilado, y seguir usando las mascarillas, pero con el uso bien adecuado, ¿verdad? Es decir, tapar la nariz y boca y que no esté flojo para poder entonces seguir cuidándonos. Bueno, y es con respecto a esto lo que quería hacer esta presentación de la situación actual de lo que estamos teniendo del COVID en el país. No sé si tienen algunas preguntas. Sí, si es que alguien tiene alguna pregunta, muchísimas gracias, licenciada Fátima. No sé si alguien aquí del público o de manera virtual que quiere hacer alguna consulta. ¿Quiere hacer una consulta si se puede? Sí, perdón. Es una compañía igual. ¿No? ¿Permiso? Ok, vamos con sí. Buenos días, licenciada. Tengo una consulta súper importante, sobre todo para nuestro grupo vocal, que son las personas con discapacidad. Muchas veces llega la información, pero llega un poco parcial en algunos sectores por los canales de comunicación, ¿verdad? Es súper importante entender que, si bien es cierto, estamos bastante relajados como sociedad por los números hoy en día. Hay una variante que en Europa y en Asia está causando estragos nuevamente. Entonces, yo quisiera preguntarte si hay una estimación de tiempo con relación a la previsión de la entrada de esta variante nuevamente a nuestro país. Y otra cosa, la importancia que tiene la vacunación y seguir vacunándonos en este sentido. Sí. Bueno, en realidad no se tiene un tiempo específico de cuándo va a venir, no hay un tiempo de decir dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de una semana, por el flujo de personas que se está teniendo, así como el Omicron también, cuando se supo de dónde estaban teniendo esta variante, llegó enseguida al país por el hecho de, en ese entonces, ¿verdad? De un viajante que ingresó dentro del país. No se tiene, digamos, un tiempo específico de cuándo va a ingresar. Pero lo que sí se van manejando es estar en alerta siempre de las personas que van ingresando dentro del país, esa es la vigilancia que se está teniendo, de que procedan de esos lugares. Y con respecto, se recomienda siempre, porque la medida también preventiva que se tiene son las vacunas. Si bien, igual aunque tengamos la vacuna, vamos a tener tal vez el COVID o el virus, pero no sería
en su forma graves. De igual manera, también se tiene casos, personas que ya tuvieron COVID y van a volver a tener también el COVID, ¿verdad? Por el hecho de que son nuevas variantes que van ingresando dentro del país y a nivel mundial. Gracias. Perfecto, licenciada, muchísimas gracias. No sé si alguna otra persona tiene una consulta. Genial, perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente lo que estuvo comentando es súper importante. Es importante que nosotros conozcamos que la pandemia aún no terminó, cómo inició, cómo va avanzando y por sobre todo la importancia de las vacunas y los cuidados correspondientes. Un fuerte aplauso, por favor, a la licenciada. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Perfecto. Continuamos con la doctora Cintia Raquel Ábalos, que nos hablará sobre la situación actual de las vacunas. Fernanda, vos me vas a indicar si ella ya está disponible. Perfecto. Un fuerte aplauso para la doctora. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Sí? Sí, se te escucha, doctora. Bueno, gracias. Muy buenos días a todos. En los próximos minutos voy a estar exponiendo el tema que me dieron, que es tipos de vacunas y hablar sobre la campaña de vacunación. Si por favor pueden poner la presentación. Un ratito. Sí, cómo no. Ahí está. El objetivo de esta presentación es hablarles sobre vacunas contra el SARS-CoV, las diferentes plataformas que tenemos actualmente, la eficacia y someramente hablar sobre la campaña de vacunación. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de la plataforma Pfizer. Siguiente. Las características generales de esta vacuna es una vacuna ARN mensajero monocatenario con una caperuza en el extremo 5 que codifica la proteína S, la espícula del virus SARS-CoV. El ARN mensajero se produce por una transcripción in vitro a partir de un modelo de ADN en un medio sin células. Cada dosis de 0,3 ml contiene 30 microgramos de este ARN mensajero altamente purificado, incluido en las nanopartículas lipídicas. Estas vacunas no contienen virus vivos ni genoma completo, por lo tanto, la vacuna no tiene la capacidad replicativa y por ende no puede producir la enfermedad. Siguiente, por favor. La composición de la vacuna es la siguiente. Estos son los excipientes dentro de las vacunas. Están el 4-hidroxibutil, también tenemos el polietilenglicol, el colesterol, el cloruro potásico, el fosfato dihidrogenado de potasio, el cloruro sódico, el hidrógeno fosfato y la siguiente, por favor. Se realizaron varios estudios clínicos en población adulta y adolescentes principalmente para determinar la eficacia de la vacuna. En esta oportunidad, en este estudio realizado en Estados Unidos y Europa, se enrolaron 43.044 participantes, de los cuales 21.720 recibieron la vacuna Pfizer en un grupo y otro grupo que constituyó 21.700 fue un grupo placebo. ¿Cuál fue el resultado que arrojó este estudio? La eficacia de protección contra formas sintomáticas tras 2 dosis de la vacuna con un intervalo de 21 días entre las dosis fue de 95%. Además, se realizaron estudios en Israel en donde se demostró que la efectividad de la vacuna 7 días después de la segunda dosis fue 92% para formas sintomáticas, 87% para los pacientes hospitalizados y 92% para aquellos que presentaron formas severas. Siguiente. También se realizó un estudio en la población de adolescentes. Durante el mes de mayo del 2021, entidades reguladoras de distintos países, principalmente la Comunidad Europea, han otorgado la utilización del uso de la vacuna COVID
de Pfizer a partir de los 12 años, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Chile. En un estudio realizado en adolescentes a 15 años de edad, se demostró niveles similares de eficacia, pero en esta oportunidad el grupo fue limitado y el tamaño de la muestra fue pequeño. Siguiente, por favor. En un estudio en población adolescentes, enrolaron 2.260 pacientes de 12 a 15 años, en donde la estimación puntual de la eficacia de la vacuna fue la siguiente. En pacientes sin antecedentes de infección por SARS fue de 75 a 100%. En pacientes con antecedentes de infección por COVID fue de 78 a 100%. En la publicación del 27 de mayo del 2021 del estudio clínico en fase 3 completa, la información con resultados de eficacia después de la primera dosis y antes de la segunda fue de 75%. Siguiente. En cuanto a la seguridad de la vacuna y a los efectos adversos que se reportaron, fue dolor en el sitio de inyección en un 90%, fatiga se dio en un 77%, cefalea en un 75%, escalofríos en 49%, dolor muscular en 42%, fiebre en 24%, artralgia en un 20%, inflamación en el sitio de inyección en un 9%, eritema en el sitio de inyección en un 8%. Los eventos adversos graves reportados versus los placebos fueron de un 0,4 a un 0,2%. La anafilaxia fue de 4.7 casos por millón de dosis en Estados Unidos principalmente. Siguiente. En cuanto a la linfadenopatía post-vacunación, en este estudio, 9 casos que correspondió al 0.8% por Pfizer y 2 casos en aquellos que recibieron placebo. En 7 pacientes que correspondió 0,6% estaban relacionados con la vacunación y 0,1% era en el grupo placebo. ¿Dónde aparecieron estas linfadenopatías? Principalmente en la región axilar izquierda y cervical izquierda. Aparecen dentro de los 2 a 10 días posteriores a la vacunación y duran de 1 a 10 días. Siguiente. Esto es un estudio en cuanto a un reporte preliminar de aparición de miocarditis por millón de dosis en pacientes adolescentes. Se enrolaron 3 grupos, aquí vemos masculinos y femeninos, de 5 a 11 años de edad. Después de la primera dosis, 0%. Después de la segunda dosis, aparecieron 4.3%. En el grupo de 12 a 15 años, después de la primera dosis, 4%, y después de la segunda dosis, 45%. En el grupo de 16 a 17 años, después de la primera dosis, aparecieron en un 6%, y después de la segunda dosis, en un 70%. Y en cuanto al grupo de las pacientes femeninas, en el grupo de 5 a 11 años, después de la segunda dosis, 2%, en el grupo de 12 a 15 años, después de la primera dosis, 1%, después de la segunda dosis, 3%, y en el grupo de 16 a 17 años, 0% después de la primera dosis, y después de la segunda dosis, 7 por 6%. O sea que lo que se vio en este estudio fue que después de la segunda dosis es lo que aparece con mayor frecuencia la miocarditis. Siguiente, por favor. En otro estudio realizado en Estados Unidos también, en cuanto a la miocarditis, por millón de casos, 67 presentaron después de la segunda dosis en pacientes de 12 a 17 años. En 56 pacientes por millón de dosis aplicadas, también después de la segunda dosis en 18 a 24, entre 18 y 24 años. La mayoría de los casos fueron luego de la segunda dosis, 80 casos a partir del día en que fueron vacunados, y la mayoría de los casos informaron síntomas dentro de los 4 días de recibir la vacuna. Siguiente. En cuanto a la edad promedio de los casos notificados, fue 30 años para la primera dosis, 24 años para la segunda dosis. La mediana de tiempo hasta la aparición de los síntomas fue de 3 a 4 días. Los hombres se vieron más afectados que las mujeres, 66 versus 33% después de la primera dosis,
y 79 versus 20% tras la segunda dosis. Siguiente. En cuanto a los signos y síntomas reportados en los casos de miocarditis, se vio que el dolor de pecho fue el síntoma más frecuente, después las enzimas cardíacas elevadas, los cambios en la onda ST, en el electrocardiograma, la disnea y la ecocardiografía anormal. Siguiente. Esta es la composición de la vacuna Pfizer. Dijimos que es una plataforma de ARN mensajero, indicación de uso 12 años y más, su forma farmacéutica líquida, la presentación multidosis, 6 dosis de 0,3 ml, vía de administración intramuscular, dosis 0,3 ml, esquema de vacunación, actualmente ya 3 dosis, intervalos 21 días, 3 semanas entre ellas, periodo de validez y conservación, vial sin abrir hasta 6 meses en un ultracongelador entre menos 60 y menos 90, 31 días a temperatura entre más 2 y más 8 grados, validez después de la apertura del frasco, 6 horas a temperatura entre más 2 y más 25. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, no administrar en personas con antecedentes conocidos de una reacción alérgica grave, por ejemplo, anafilaxia a cualquier componente de la vacuna Pfizer. Siguiente. El tratamiento médico apropiado utilizado para controlar estas reacciones alérgicas inmediatas debe estar disponible en caso de que se produzca una reacción anafiláctica después, inmediatamente de la administración de la vacuna. Una segunda dosis no debe ser administrada en aquellas personas que tuvieron anafilaxia en la primera dosis. La vacunación se debe posponer en individuos con una enfermedad febril aguda grave. Siguiente. En cuanto a las situaciones especiales, se debe posponer la vacunación en las personas con síntomas sospechosos de COVID o con COVID confirmada recientemente por laboratorio hasta que estén completamente recuperadas y haya finalizado su periodo de aislamiento. Se asume que podrá ser vacunada a las 4 semanas del inicio del cuadro. De igual manera, se debe posponer la vacunación de las personas en cuarentena por ser contactos de un caso confirmado hasta que esa cuarentena finalice. Siguiente. En cuanto a la inmunosupresión y tratamiento frecuente en aquellos pacientes que hayan recibido plasma de convaleciente o anticuerpos monoclonales, al tratarse de una vacuna que no tiene virus vivos, los tratamientos con plasma o anticuerpos monoclonales utilizados en el tratamiento de COVID no serían una contraindicación de la recepción de la vacuna. Aunque para evitar estas interferencias con su respuesta inmune, lo que se aconseja es demorar la vacunación al menos 90 días. Y en las personas inmunodeprimidas, incluyendo a los pacientes HIV, independientemente de su recuento de CD4 o el tratamiento inmunosupresor, pueden tener un riesgo aumentado de padecer COVID grave y pueden recibir esta vacuna. Hasta que no haya más información, no se recomienda la interrupción del tratamiento inmunosupresor. Siguiente. En cuanto al embarazo y la lactancia, tras el análisis de las evidencias científicas publicadas en el American Journal y en el New England, y también por las recomendaciones de organismos internacionales como CDC, OMS y el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y por el grupo de expertos de inmunización, el 15 de junio del 2021, ellos concluyeron que en el embarazo y la lactancia actualmente no constituyen contraindicaciones para la vacunación. Siguiente. Estudios preliminares demuestran la eficacia tras 2 dosis de la vacuna para las siguientes variantes. Para beta tenemos un 75%, para delta tenemos un 88% y para la variante alfa un 93 a 95%. Ahí no está escrito, pero actualmente se vio en un estudio que para la variante Omicron la eficacia de la Pfizer es de un 20 a 25%. Siguiente. En cuanto a las conclusiones, la vacuna posee buen perfil de eficacia y seguridad. Los efectos adversos fueron mayormente leves a moderados. El 72% de los casos de miocarditis fueron leves a moderados y se ha demostrado que los beneficios de la vacunación superan los posibles riesgos. Siguiente. Ahora, en cuanto a los organismos internacionales como la FDA, la CDC,
EMA y el grupo de expertos mantienen la recomendación de la vacunación contra COVID en base a la evidencia científica vigente. Se recomienda la vigilancia de SAVI de alta calidad tras la implementación de la vacuna. Siguiente. Ahora vamos a pasar a hablar de la plataforma del AstraZeneca. El AstraZeneca es una vacuna de vector viral no replicativo. Este es el gen que expresa la proteína Spike. Inicialmente fue autorizada para su uso de emergencia en la población mayor a 18 años. Una dosis de 0,5 ml contiene este gen expresando la proteína Spike. Es de una presentación líquida, ligeramente opaca, con un pH de 6.6. La posología, 2 dosis intramuscular de 0,5 ml y el intervalo entre la dosis, lo ideal es de 8 a 12 semanas. Siguiente. ¿Cuáles son las características? La trazabilidad sin abrir, el frasco abierto de 6 horas, de temperatura entre 2 y 55, la temperatura de conservación de 2 a 8 grados, no congelar y proteger de la luz. ¿Cuáles son las presentaciones de frasco? Multidosis, 5 ml de solución de 10 dosis por vial, 4 ml de solución por 8 dosis por vial, paquetes de 10 viales, no se deben agitar. Siguiente. En cuanto a las indicaciones de uso, pacientes de 60 años y más, se vio que los datos de seguridad y eficacia para este rango etario, en un estudio en donde enrolaron 12.000 personas, recibieron la vacuna, 9.7 fueron mayores de 65 años, siendo los efectos adversos menores en este grupo de edad y la respuesta de anticuerpos similar a la de los otros grupos. Tomando en cuenta toda la evidencia publicada hasta el momento, el grupo de expertos de inmunización recomienda el uso de la vacuna AstraZeneca para personas de 65 años. Siguiente. En cuanto a las personas con comorbilidades, los hallazgos clínicos de la vacuna demostraron similar eficacia en personas con enfermedades de base, principalmente aquellas que tienen obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria crónica y diabetes. Se recomienda la vacunación a personas con comorbilidades identificadas para formas graves de COVID. Y en aquellas personas con inmunocompromiso, los datos actuales son limitados, es posible que la respuesta inmune sea menor y la eficacia clínica también menor, teniendo en cuenta de que se trata de una vacuna de vector viral con virus no replicativo, las personas inmunocomprometidas podrían recibir la vacuna. Siguiente. Para aquellas enfermedades, aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes, los datos son limitados. Las personas con enfermedad autoinmune que forman parte de los grupos de riesgo podrían vacunarse por tratarse de vacunas de vector viral no replicativo. Para aquellas personas que recibieron previamente terapia pasiva de anticuerpos para COVID y anticuerpos monoclonales o plasma, por medida de precaución se recomienda un intervalo de 90 días entre el tratamiento recibido y la vacunación. Siguiente. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esta vacuna? Antecedentes de reacción alérgica severa a los excipientes, reacción alérgica severa tras la primera dosis, pacientes con trombocitopenia, menores de 18 años, no administrar durante cuadros infecciosos febriles y en embarazadas tampoco por el momento. Siguiente. Ahora pasemos a hablar de las vacunas virus inactivas. Tenemos aquí 3, que es la Sinovac, la Sinopharm y la Covaxin. Siguiente. Coronavac del laboratorio Sinovac. Es una vacuna de virus inactivado. Los estudios de cero conversión han demostrado los siguientes resultados para estas vacunas. Producción de anticuerpos mayor al 92% cuando el intervalo entre la dosis fue de 14 días, mayor al 97% cuando el intervalo entre las dosis fue de 28 días. Respecto a la vacunación en niños menores de 12 años, actualmente se cuenta con los datos de un estudio clínico en fase 1-2 realizado en China en personas de 3 a 17 años que evaluó seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad. Coronavac fue bien tolerada y segura e indujo respuesta humoral con excelentes respuestas de anticuerpos, mayor al 95%. Siguiente. En cuanto a su eficacia, según estudios realizados en Brasil sobre prevención de casos sintomáticos, la eficacia es del 100% para formas graves, casos que necesitan asistencia ambulatoria u hospitalaria, 78% para formas moderadas y 50% para formas leves. No hubo casos graves en individuos vacunados y se constataron 7 casos graves en el grupo placebo. Siguiente. En cuanto a las especificaciones de la vacuna,
Su forma farmacéutica es una suspensión inyectable, vía de administración intramuscular, esquema 2 dosis de 0,5 ml por dosis, intervalo entre las dosis 4 semanas, intercambiabilidad con otras vacunas, no, o administración con otras vacunas, ante la falta de evidencia no se recomienda, el lapso entre diferentes tipos de vacuna mínimo 2 semanas, periodo de validez y conservación 24 meses, a temperatura entre +2 y +8. Siguiente. La composición, cada dosis de 0,5 ml contiene 600 subunidades de virus SARS inactivado como antígeno y los excipientes son hidrógeno fosfato y sodio, hidrógeno fosfato, hidróxido de aluminio, cloruro de sodio y no contiene preservantes. Siguiente. Indicación, personas de 5 años o más, también se ha autorizado su uso para personas de 60 años o más. Por no utilizar plataforma de virus vivo, puede ser utilizada también en población inmunocomprometida. Esta vacuna fue autorizada por uso de emergencia por China, Brasil, México, Chile y aprobada también por la OMS. Siguiente. En cuanto a precauciones, pacientes con trombocitopenia, pacientes con epilepsia no controlada y otros trastornos neurológicos, como el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Como parte del proceso de vacunación, se recomienda la observación al usuario de 30 minutos post-vacunación. Como en cualquier vacuna, el tratamiento médico adecuado que se utiliza para controlar las reacciones alérgicas inmediatas debe estar disponible en caso de que ocurra una reacción alérgica severa después de su administración. Siguiente. En cuanto a las situaciones especiales, específicamente en gestantes y lactantes, existen evidencias científicas limitadas por ser de virus vivos inactivados, no supone riesgo para la salud del gestante, ni de la gestante ni del bebé. En cuanto a uso a pacientes que tienen uso crónico de antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes orales, los antiagregantes plaquetarios pueden ser utilizados, no implica impedimento para la vacunación. Estos pacientes deberán presentarse con la indicación de su médico tratante. Siguiente. En cuanto a las situaciones especiales para aquellos pacientes, la anterior, por favor. Para los pacientes con enfermedad reumática, el paciente debe vacunarse en fase controlado de remisión con bajo grado de inmunosupresión o sin inmunosupresión, que es lo ideal, y la decisión deberá ser individualizada por el médico tratante. En cuanto a los pacientes oncológicos y trasplantados, no se ha evaluado la efectividad y seguridad de las vacunas en esta población, considerando las plataformas en cuestión como son virus inactivados, entonces es poco probable que exista mayor riesgo de efectos adversos. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones de la vacuna, hipersensibilidad al componente activo o alguno de los excipientes para aquellas personas que han tenido una reacción anafiláctica confirmada con una dosis. Siguiente. En cuanto a los efectos adversos, fueron leves, principalmente dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, edema y fiebre de baja intensidad. Siguiente. La siguiente plataforma es la Sinopharm, que también, siguiente, que también es de virus inactivado, es producida por el laboratorio del Instituto de Productos Biológicos de Beijing de la República de China, es una vacuna monovalente compuesta por antígenos del virus SARS inactivado. Después de su administración induce una respuesta inmunomoral que estimula la producción de anticuerpos neutralizantes contra la infección causada por el nuevo coronavirus. Siguiente. Después de 14 días de la segunda dosis, la seroconversión de anticuerpos fue de 99%. Los resultados preliminares que se vio en un ensayo clínico de fase 3, en el cual se evaluó la neutralización cruzada contra 10 cepas prevalentes o típicas del SARS-CoV a nivel internacional a 28 días de un esquema de 2 dosis, evidenció que podrían neutralizarse eficazmente todas las cepas, sin diferencias significativas entre ellas. Siguiente. En cuanto a la eficacia, los resultados preliminares del ensayo clínico de fase 3 mostró que después de 14 días de vacunación con un esquema de 2 dosis, la eficacia fue del 79.3%. Siguiente.
Esta vacuna fue autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología en personas de 18 años y más, por la Agencia de Medicamentos de China, la Agencia Regulatoria de Emiratos Árabes y también fue aprobada para uso de emergencia por la OMS. Siguiente. En cuanto a sus especificaciones, es líquida, monodosis, esquema de 2 dosis, intervalo de 3 a 4 semanas, la cantidad de 0,5 ml por dosis, vía de administración intramuscular, intercambiabilidad de dosis no, una conservación de +2 a 8, proteger de la luz sí y trazabilidad de 24 meses. Siguiente. En cuanto a los efectos adversos locales, muy frecuentes, mayor del 10%, se vio dolor en el sitio de la inyección, frecuentes del 1 al 10%, se presentaron eritemas, prurito, edema o hinchazón en el sitio de aplicación y poco frecuentes, que se dio en menos del 1%, rash cutáneo en el sitio de inyección. Siguiente. En cuanto a los generales, fatiga, fiebre, cefalea, diarrea, tos, disnea, poco frecuentes, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, somnolencias, mareos y anorexia. Se recomienda el uso de paracetamol ante la aparición de fiebre o dolor después de la vacunación. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, hipersensibilidad a cualquier componente de la vacuna, contraindicación para la segunda dosis, reacción anafiláctica en la primera dosis, antecedentes de reacciones alérgicos graves con compromiso respiratorio que haya requerido asistencia médica, exacerbación de enfermedades crónicas que implican compromiso del estado general, antecedente de asma grave sin control de la enfermedad a pesar del uso adecuado de medicamentos. Siguiente. En cuanto a las precauciones, principalmente en pacientes con enfermedad febril aguda grave con compromiso del estado general, esta vacuna debe posponerse en personas que padecen síndrome febril agudo, trombocitopenia y trastornos de coagulación, epilepsia no controlada u otros trastornos neurológicos progresivos. Situaciones especiales, las recomendaciones son las mismas que para la vacuna de plataforma virus inactivado del laboratorio Sinopharm. Siguiente. En cuanto a la Covaxin, siguiente. Es una vacuna de plataforma virus inactivado también, producida por Bharat Biotech en colaboración con Indian. Al ser inactivada no es replicativa, por lo tanto no revierte el virus a la forma infectiva. Siguiente. Un estudio de fase 2 fue publicado en Lancet, en donde enrolaron 921 personas y se analizaron 2 dosis, que utilizaron 3 microgramos y 6 microgramos. Al día 56 dosaron los anticuerpos y la respuesta de anticuerpos fue mayor en el grupo que utilizaron 6 microgramos que en aquellos que usaron 3. La seroconversión fue del 93% para aquel grupo que usó 3 microgramos y 98% para aquellos que usaron 6 microgramos. Siguiente. No hubo diferencias significativas en la proporción de efectos adversos locales y sistémicos en las formulaciones de 3 y 6 microgramos respectivamente al día 7, 28 y 35 post vacunación. Hubo mayor respuesta humoral de T1 que T2. Siguiente. La incidencia de eventos adversos reportados fue del 1 al 4%, en su mayoría leve. Recuperación sin secuelas a las 24 horas, no se reportaron eventos adversos graves a los 118 días post vacunación. La reactogenicidad fue mayor en la segunda dosis. Los títulos de anticuerpos se mantuvieron estables por 3 meses en el 81% de los vacunados. Siguiente. Los estudios de fase 3 se llevaron a cabo en población de 18 a 98 años de edad. Se enrolaron 25.800 pacientes en un estudio de doble ciego y también placebo control. En ese estudio, Covaxin demostró una eficacia preliminar del 81% para prevenir COVID. Siguiente. En cuanto a su composición, de 6 microgramos tiene virus inactivado, su coadyuvante es el gel de hidróxido de aluminio, también tiene el polietilenglicol y el fosfato, el salino fosfato. Siguiente.
Su uso de emergencia fue aprobado por India, Irán, Nepal, Uruguay y por una asociación de expertos también de México que se llama COFEPRIS. Siguiente. En cuanto a su composición, es un esquema de dos dosis de 0,5 ml, vía intramuscular, intervalo entre las dosis 4 semanas, su eficacia 81%, presentación, frasco multidosis, 10 dosis, su trazabilidad de las vacunas 6 meses a temperatura de +2 a +8 centígrados y su trazabilidad frasco abierto 6 horas a temperatura ambiente. Siguiente. Está indicada en mayores de 18 años, incluidos adultos mayores, y en quienes están contraindicadas en aquellos pacientes que tienen antecedentes de alergia severa, antecedentes de sangrado, embarazo ante la falta de evidencia de seguridad, lactancia materna ante falta de evidencia de seguridad, inmunosupresión severa, infección febril en curso y pacientes hospitalizados por enfermedad grave. Siguiente. La COFEPRIS es una organización de expertos de México y en fecha de 6 de abril recomendaron expectar su uso en personas con cuadros graves, principalmente pacientes con HIV en estadio SIDA, hepatitis B o C, personas con antecedentes de uso de inmunoglobulina o hemos derivado hace menos de 3 meses, tratamiento quimioterápico o con radioterapia hace menos de 36 meses. Estas recomendaciones pueden cambiar en base a las evidencias que vayan surgiendo. Siguiente. Importante información del producto: personas con inmunocompromiso, personas con antecedentes de VIH pueden desarrollar menos respuesta de anticuerpo a la vacuna, personas post-trasplantadas no se ha evaluado su uso en ensayo tipo 3 por ser de plataformas virus inactivado y no de virus vivo, por lo tanto podrían recibir la vacuna bajo la supervisión de su médico tratante. Siguiente. En cuanto a las embarazadas, el 21 de mayo el Comité Asesor de Inmunización analizó las evidencias científicas publicadas y las recomendaciones internacionales respecto a este caso. Entonces recomendaron la vacunación contra COVID en aquellas pacientes embarazadas con alto riesgo de exposición, principalmente trabajadoras de salud, así también aquellas que poseen un alto riesgo de complicación de COVID, sea por obesidad mórbida, por síndrome hipertensivo del embarazo, diabetes gestacional y pregestacional, patologías que requieran tratamiento inmunosupresor también. Siguiente. A partir de las 20 semanas de gestación, teniendo en cuenta la evidencia científica limitada, previa valoración del riesgo-beneficio para el binomio madre-hijo por parte del ginecólogo o médico que sigue el embarazo y con el pertinente consentimiento de la embarazada. Actualmente se extendió a embarazada a partir de 12 semanas. Siguiente. Y como resumen, las vacunas han demostrado ser seguras y eficaces. La medicina basada en la evidencia ha demostrado el impacto positivo de la vacunación contra SARS-CoV en la reducción de formas graves, hospitalización y muertes. No se deben descuidar las medidas de salud públicas adicionales a la inmunización. Y para terminar, en cuanto a las plataformas, le voy a hablar como última plataforma, la vacuna Moderna. Siguiente, por favor. La composición de la vacuna es un ARN mensajero monocatenario también con caperuza en el extremo 5 que codifica la proteína S estabilizada en la conformación prefusión del virus. El ARN se produce por transcripción in vitro a partir de un modelo de ADN en un medio sin células. Cada dosis de 0,5 ml contiene 100 microgramos de este ARN altamente purificado, incluido la nanopartícula. Estas son su lista de excipientes. Vemos lípido, colesterol, el clorhidrato de trometol, el ácido acético, el acetato sódico. Siguiente. Estas son las especificaciones. Plataforma, ARN mensajero, la indicación de uso 18 años a más, forma farmacéutica líquida, presentación multidosis, 10 dosis de 0,5 ml, vía de administración intramuscular, dosis de 0,5, esquema de vacunación 2, dosis, intervalo 28 días, periodo de validez y conservación, 7 meses a temperatura entre -25 y -15 en viales sin abrir y 30 días a temperatura entre +2 y +8. Validez después de apertura del frasco, 6 horas a temperatura entre +2 y +25. Una vez descongelada no se debe volver a congelar. Siguiente.
En cuanto a la eficacia, se llevó a cabo un estudio en donde enrolaron 30.300 pacientes durante una mediana de 92 días en cuanto a la aparición de COVID. La población del análisis principal de la eficacia fue conocida como una población protocolo y del placebo, que incluyó 28.000 pacientes que recibieron la vacuna Moderna, 14.130 y un grupo placebo, 14.073 que recibieron placebo. En este estudio, el 98% de los receptores de la vacuna recibieron la segunda dosis entre el 25 y 35 días después de la primera dosis. Los casos de COVID se confirmaron por medio de la reacción en cadena de la polimerasa en la PCR. Siguiente. Los resultados de este estudio en pacientes principalmente de 18 años de edad y más señalaron que se encontraron 11 casos confirmados de COVID en el grupo vacunado y 185 en el grupo placebo a partir del 14 día tras la segunda dosis. Y la eficacia que arrojó este trabajo fue en el grupo de 65 años o más, 86%, en el grupo de 18 a 65 años, 95.6%, y en pacientes con alto riesgo de infección grave, 94%. Siguiente. Las contraindicaciones. La vacuna está contraindicada en personas que hayan presentado reacción de hipersensibilidad grave tipo anafiláctico o una reacción alérgica inmediata a cualquier gravedad a una dosis previa de esta vacuna de ARN mensajero o alguno de los componentes de la vacuna, como por ejemplo el polietilenglicol o el polisorbato. Como precaución, las personas con antecedentes de alergia grave a otras vacunas o terapias administradas por vía intramuscular deben recibir información sobre la posibilidad de riesgo de reacción tras recibir la vacuna. Siguiente. En cuanto a las situaciones especiales, se debe posponer la vacunación a personas con síntomas sospechosos de COVID o COVID confirmada recientemente por laboratorio o que estén completamente recuperadas y hayan finalizado su periodo de aislamiento. Se asume que podrá ser vacunada a las 4 semanas del inicio del cuadro. De igual manera, se debe posponer la vacunación para aquellas personas en cuarentena. Siguiente. En cuanto a pacientes con inmunocompromiso y tratamientos con plasma convaleciente y anticuerpos monoclonales, como se trata de una vacuna que no tiene virus vivos, entonces los tratamientos con plasma o anticuerpos monoclonales utilizados en el tratamiento de COVID no van a contraindicar la recepción de la vacuna, aunque para evitar estas interferencias con su respuesta inmune, entonces se aconseja esperar 90 días. En las personas inmunocomprometidas, principalmente aquellas que tienen HIV o en tratamiento inmunosupresor, incluyendo los corticoides que pueden utilizarse en el tratamiento, pueden tener un riesgo aumentado de padecer COVID, y aunque no hay datos definitivos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna por ser un virus inactivado, entonces se podría reevaluar vacunarlos. Siguiente. En cuanto al embarazo y la lactancia, por los estudios científicos publicados en el New England, que es el estudio anterior que se había realizado con la Pfizer también, el Comité Asesor de Inmunización entonces concluye que el embarazo y la lactancia no constituye contraindicación para la vacunación. Siguiente. En cuanto a las reacciones adversas, los que más frecuentes se presentaron fueron dolor en el lugar de inyección, la fatiga o el cansancio, la cefalea, mialgia, artralgia y escalofríos, náuseas y vómitos, adenopatías axilares, fiebre, inflamación y enrojecimiento fue menos del 10%. Todas estas reacciones son más frecuentes tras la segunda dosis y menos frecuente a mayor edad de los vacunados. Se puede recurrir a un tratamiento sintomático con antipiréticos o analgésicos para tratar estos efectos. Siguiente. Esto es un resumen nada más de las diferentes plataformas, de las fechas en que fueron admitidos, las plataformas que utilizan y el intervalo de dosis. Siguiente. Bueno, como último tema le voy a hablar un poquito de la campaña de vacunación, en donde les voy a mostrar algunos gráficos. Siguiente. En cuanto a la tasa de dosis aplicadas, esta es una actualización del marzo del 2022, total aplicadas tuvimos 8.980.678. La primera dosis correspondió a 3.840.623, segunda dosis a 3.259.724 y tercera dosis 1.180.331. Siguiente.
En cuanto a las coberturas por grupos de edad, se vio lo siguiente. La primera dosis constituyó un porcentaje de cobertura de 52%, y aquí ustedes ven el rango etario, en donde más porcentaje se alcanzó fue en la edad de 75 a 79 años, seguido por los pacientes de 80 años y más, y 65 a 69 años, fueron los mayores porcentajes. En cuanto a la segunda dosis, se consiguió un porcentaje de 44%, en donde también, si se fijan en el rango etario, los mayores porcentajes alcanzados fueron en los rangos etarios de 75 y 79 y 80 años y más también. Y en cuanto a la tercera dosis, se vio un porcentaje de 16%, y en donde los mayores porcentajes alcanzados hasta ahora fueron en un rango etario de 65 y 69 y de 75 y 79 años de siguiente. En cuanto a dosis aplicadas por mes, aquí la curvita celeste es la primera dosis, la anaranjada corresponde a la segunda y la verde corresponde a la tercera dosis. Esto es por mes, aquí van viendo el aumento desde febrero del 2021 hasta marzo del 2022. En cuanto a la vacunación de 5 a 11 años de edad, 235.485 niños fueron vacunados. Los inscritos hasta el 23 de febrero fueron 281.930 niños. El porcentaje de vacunados de los inscritos fue 84%, pendientes por vacunar en ese rango etario 46.000 niños, y hubo una tasa de deserción del 10% entre enero y el 10 de marzo. Ya ven, pacientes que no se vacunaron. Siguiente. Y el porcentaje de cumplimiento en cuanto a la tercera dosis, según criterios de riesgo, fue en enfermos crónicos 42%, 48% en pacientes de 50 años y más, y en personal de salud el 74%. Siguiente. En cuanto a la cobertura por regiones sanitarias, vemos aquí en rojo son aquellas personas que no alcanzaron el 50%, en amarillos los que alcanzaron de 50 a 79%, y el verde los que alcanzaron más de 80%. En la parte de rojo tenemos a Cazapá, Amambay, Alto Paraná, Canindeyú, y en aquellos que alcanzaron de 50 a 79%, Cordillera, Ñembucú, Misiones, Guairá, y Capital, como ven, más del 80%. Siguiente. Y eso es todo. Muchísimas gracias y espero no haberles aburrido, porque realmente eran muchas plataformas y tenía que hacer lo más resumido posible para no perderse. Aguardo alguna pregunta. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Y realmente yo tengo una pregunta. Mi pregunta es si es que tienen también estadísticamente cuántas personas con discapacidad fueron vacunadas, cuánto faltarían, y si continúa o hubo algún plan estratégico para continuar la vacunación para personas con discapacidad. Con personas con discapacidad se alcanzó menos del 50% y se está trabajando en ello actualmente, como para ver la posibilidad de que se llegue a más del 80%, yendo, si es que no hay posibilidad de que ellos acudan al vacunatorio para poder ir visitarlos en sus casas, o de alguna otra manera para que ellos puedan acceder a la vacunación. Ok, perfecto. No sé si alguien del público, ya sea de manera presencial o física, tiene alguna pregunta, presencial o virtual, ¿tiene alguna pregunta? Ok, perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora. Realmente lo que usted comentó, para mí personalmente fue algo muy importante. Yo desde mi propia experiencia pude experimentar que las vacunas funcionan.
Mi familia y yo tuvimos uno de COVID, de los más graves, y realmente nos salvamos gracias a la vacuna. Así que muchísimas gracias y un fuerte aplauso nuevamente. Muchísimas gracias a todos. Perfecto. Entonces, continuando un poco lo que sería nuestra conferencia, ahora vamos a pasar a un pequeño break, a un pequeño receso. Vamos a estar hasta las 11:35, ¿no, Fernanda? Entonces, para que las personas de manera virtual y también aquí nosotros los que estamos presentes, vamos a descansar un poco y vamos a continuar a las 11:35 con mi querido amigo Ariel Díaz, que nos va a estar hablando sobre los desafíos en el ámbito de la discapacidad. Muchísimas gracias. Ahora vuelve a repetir. Buenos días a todos. Continuando con nuestra excelente charla, ahora le quiero presentar a mi querido amigo, el licenciado Ariel Díaz. Él es activista por los derechos de las personas con discapacidad. Y él nos va a estar conversando un poco todo referente a los desafíos en el ámbito de la discapacidad. Estaría pidiendo un fuerte aplauso para el licenciado Ariel. ¿Me escuchan? Bueno, muy buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación, Andrea, nuestra invitación a Fernanda. La verdad que estoy muy contento porque es un tema que se debe tocar, creo yo, ya hace rato, desde el principio de la pandemia. Pero como aún la pandemia no terminó, y según muchos dicen, la pandemia va a seguir. Estamos en pandemia, que no parezca más, aunque antes le decía a una compañera que parece muy raro con los tapabocas, le decía. Entonces es muy importante que se promuevan políticas públicas sobre discapacidad y que se siga hablando de la discapacidad. Yo quiero preparar una pequeña presentación más para estadísticas, más para que la gente vaya mirando, y para que la experiencia se base en ciertos datos científicos y en ciertos informes que tenemos sobre la discapacidad. No hay muchos datos sobre las personas con discapacidad en la pandemia. De hecho, por ejemplo, en el país no sabemos cuántas personas con discapacidad murieron, no sabemos cuántas personas con discapacidad tuvieron la enfermedad en su momento. Y como ya se vio en la charla anterior, no existió, al menos hasta ahora, un plan de vacunación que incluya a las personas con discapacidad. Yo cuando tuve mi primera dosis, que fue en julio, no sabía que me tenía que vacunar. Un día antes me dice una compañera de trabajo: vos tenés que vacunarte porque estás en grupo de riesgo. Y así, yo porque soy grupo de riesgo. Entonces, busco el certificado de discapacidad, hago como 10 o 11 consultas y ahí entendí que tenía que vacunar. Entonces, lastimosamente, yo tenía esperanzas de que se contemple expandir a la persona con discapacidad. Tenía una esperanza de que a la discapacidad se la tenga en cuenta y que la pandemia sirva para mejorar la accesibilidad de todos los servicios que tenemos. Yo tenía una esperanza de que la pandemia sea la puerta para tener una educación accesible, para tener una salud accesible, para tener una página web accesible, pero lastimosamente no se dio. Pero ahora estamos a tiempo porque seguimos en pandemia y es demasiado importante que se empiecen a escuchar las voces de las personas con discapacidad. No solo de las personas con discapacidad que están involucradas en las ONG, sino de todas las personas con discapacidad, de las personas con discapacidad que son independientes, de las personas con discapacidad que trabajan, que estudian y que están soñando con poder volver a la vida normal.
La Unión Mundial de Ciegos, yo me voy a basar en la discapacidad visual, pero esto lo podemos trasladar a todas las discapacidades, y más a la discapacidad física, por ejemplo, que sí o sí necesita realmente de asistencia en un país inaccesible. La Unión Mundial de Ciegos hizo una encuesta a un grupo para mí reducido de personas con discapacidad, pero que sirvió como base para entender tres necesidades o tres cuestiones que la persona con discapacidad priorizaba durante la pandemia. Tres dificultades que se acentuaron fueron el transporte público, la movilidad, la independencia y por último la salud mental. Fueron tres cuestiones que la gente con discapacidad se sintió aislada y sintió que le faltó en la pandemia. Nosotros nos fuimos a un confinamiento el 11 de marzo y yo les voy a ir contando experiencias que viví en 9 meses de encierro. 9, 10 meses de encierro que estuve aislado de trabajo, aislado de todo lo que tenía que hacer. Realmente estoy haciendo cosas por dentro, pero legalmente yo tenía que estar aislado. Yo no podía ir al trabajo. De hecho, para volver a mi trabajo, estaba una pelea, una odisea que tuve que realizar porque ya no podía estar confinado, ya me desesperaba. Pero ¿qué pasó? Cuando inició la pandemia, se vio que la gente con discapacidad no podía comportarse. Empezamos con el distanciamiento social, empezamos con la manipulación del alcohol, con el lavado de manos. Entonces, ¿qué pasó? Con la inaccesibilidad del país que tenemos, las personas con discapacidad no se podían comportar. Tuvimos una psicosis en un principio de todos, porque todos entramos en una psicosis, incluso de gente que se compró alcohol, que estaba por su casa, que llenó el alcohol en el tapabocas, etc. Y con el tema del distanciamiento social, lo que ocurrió es que la persona con discapacidad no podía medir su distanciamiento. La gente no se acercaba a la persona con discapacidad para ayudar. ¿Cómo una persona con discapacidad iba a distinguir el distanciamiento del transporte? Entonces, lo que ocurrió es que la persona con discapacidad se quedó confinada. Quedó confinada porque la mayoría de la gente con discapacidad no tiene poder adquisitivo para poder tener un chofer, para poder tener a alguien que le maneje. Entonces, nos quedamos aislados y nos quedamos sin poder acceder a cuestiones básicas. Y ahí entra el segundo punto, que es la independencia y la dignidad. Todos somos dignos cuando podemos ser independientes, cuando necesitamos ayuda o cuando podemos satisfacer nuestras necesidades básicas solo o sin la menor ayuda posible. ¿Por qué sin la menor ayuda posible? Porque yo soy del concepto de que tengamos o no tengamos discapacidad, necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Pero si yo no puedo encontrar mi comida solo, si yo no puedo salir a comprar solo porque no puedo mirar la la franja que se pone para respetar los documentos. Si yo no puedo tocar lo que voy a comprar, porque en el caso de la discapacidad visual necesitas tocar, no tenés otra. Entonces entramos en que no podemos satisfacer nuestras necesidades básicas. Y al estar aislados, no podemos tener contacto con otras personas para que nos ayuden a hacer nuestra tarea. Entonces, no tenemos transporte, no tenemos, no podemos ser dignos, no podemos acceder a las necesidades básicas. Y si no accedemos a las necesidades básicas, no podemos acceder al ocio. Porque, por ejemplo, el ciego necesita, por ejemplo, leer braille. En otros países hay bibliotecas públicas, acá no las tenemos, donde puedes acceder a libros de braille. Pero si no puedes ir, si estás confinado,
¿Y cómo toco libros braille que tocó otra persona? No puedo ir, se me cerró el parque, se me cerró todo. Entonces no tengo transporte, no tengo cómo satisfacer necesidades básicas. Yo la verdad fui un privilegiado porque estaba con mamá. Entonces yo podía satisfacer las necesidades básicas. Yo pude aprovechar las ofertas del e-commerce, que fue algo que trajo, algo bueno que trajo la pandemia. La cantidad de supermercados que tenemos accesibles, las farmacias que tenemos que podemos acceder a algo. Pero yo como persona y como activista de la discapacidad, tengo que saber que probablemente de 10 personas, 9 no tengan ese privilegio. Entonces, nos quedamos como repito, sin esas necesidades básicas. Y ahí que entra la salud mental. La persona con discapacidad. Yo este año sostuve por compañeros con discapacidad, por diálogo que tuve en ciertas investigaciones, de que sí o sí la persona con discapacidad pasa por algún problema o tiene inconveniente de salud mental, sí o sí a lo largo de la vida. Ahora, eso aumenta pandemia porque la persona con discapacidad no puede ir al trabajo. A lo mejor el trabajo era el único escape que tenía a problemas en su casa o a sentirse útil. No puede ir a la facultad porque todo se virtualizó, y si se virtualizó, todo se volvió accesible. Entonces, me frustro, no tengo contacto con nadie, mi celular es inaccesible, entonces mi salud mental se deteriora, como de todos. Pero más en la discapacidad, porque la discapacidad necesita un tratamiento social, necesita socializar, necesitamos sentirnos útiles. ¿Qué pasó en el ámbito privado? La función pública de la persona con discapacidad sigue cobrando un salario. Pero en el ámbito privado, con las suspensiones que se dieron, suspensiones temporales o permanentes o cosas así, la persona con discapacidad quedó aislada. ¿Por qué? Por ley y porque creo que va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, porque el empleador aprovechó para aislar a la persona con discapacidad. No hubo nunca un proyecto de tenerle presente a la persona con discapacidad empleada. ¿Saben qué pasa en el ámbito privado? Chao. Que hago empleador privado. Suspendo la pasantía de la persona con discapacidad y ahora la suspensión temporal. No me rinde, no tengo política, entonces chao. Se vieron varios casos, incluso en redes de gente con discapacidad que fue despedida de estaciones de servicio, de supermercados, aprovechando ese punto de la pandemia. Entonces vamos, frustración tras frustración de la pandemia. Entonces, la discapacidad fue todo un desafío, porque los procesos inclusivos retrocedieron y las recomendaciones llegaron tarde. La OMC, la Unión Mundial de Ciegos, la UNAC, lanzó un paquete de 19 recomendaciones para los gobiernos, más o menos en abril de 2020. Lo que se pretendía con esas recomendaciones es que la gente con discapacidad pueda verse lo menos incluida posible en el ámbito, tanto en la gestión de información, en el ocio, en todo lo que puede explicar la pandemia. Hay un grupo que sufrió el doble, que es el grupo de mujeres con discapacidad. Y en eso se habla de violencia de género, de la violencia de género. ¿Qué pasa si una mujer con discapacidad vivía en su casa y era maltratada? Ahora tendría que estar confinada, entonces ese maltrato se aumentaba. Entonces, ¿qué es lo que se recomendaba? Que el Estado gestione mecanismos accesibles, número de teléfono accesible para la contención de personas con discapacidad que sufran violencia de género. También se recomendó
que se generen programas inclusivos. ¿Qué incluyen programas inclusivos? Que se incluya a la persona con discapacidad en los diferentes ambientes de información o de los procesos de la pandemia y la discapacidad. Y lo más importante que lastimosamente nunca se logró es que la información llegue a todos. Acá, por ejemplo, la CENADIS impulsó cápsulas informativas sobre la discapacidad, sobre cómo debemos cuidarnos, todo eso, pero salían solo para Guatemala, en el medio estatal. Entonces, no hubo un trato con los medios de difusión masiva que nos permitan entender a las personas con discapacidad cómo cuidar. Yo durante los 2 años de pandemia me pregunté, por ejemplo, qué iba a pasar si yo, por lo que no tuve COVID. Bueno, pues, ¿qué iba a pasar si yo tenía COVID? Tengo mi mamá con una enfermedad de base. ¿Cómo yo podía saturarme el oxígeno? ¿Qué iba a pasar si yo llamaba a un servicio de salud pública? ¿O cómo me iba a llegar al servicio de salud pública si el Uber no quería mover, si yo vivía lejos? Porque tenemos que recordar que prácticamente el primer año se vivió una psicosis fuerte de no hacer favor, de darte lejos de un tapabocas, ese tapabocas. Entonces, ¿cómo pasaba yo esa barra? Nunca la supe. Mi suerte que no tuve. O cómo me hago un test rápido, me parece un estudio de cómo la persona de la inaccesibilidad sobre los test rápidos que se venían. Entonces, la pandemia en sí fue todo un desafío para la discapacidad, porque todas las enfrentamos en base a nuestra experiencia. Yo nunca supe cómo, o sea, yo nunca supe cómo tenía que vacunar. Y algo que no se tuvo nunca en cuenta, por ejemplo. Yo generalmente trabajo con asistencia en la parte visual. Yo soy comunicador. Soy comunicador, administro redes sociales, trabajo mucho en movimiento. Entonces, generalmente trabajo con un asistente o asistente para que me pueda ayudar a movilizar, me pueda ayudar en el tema fotográfico y todo eso. Entonces, esa persona tenía que estar en contacto directo. El distanciamiento social popular público. Entonces, al promover políticas públicas, esa persona que me asistía debía también poder vacunar. Eso en mi caso no pasó. La persona en ese momento estaba conmigo, se vacunó 3 meses después. El desafío fue grande porque tuvimos que volver a adaptarnos a todo. Cuando la convención que la Biblia de la discapacidad, que es la Convención por los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad, dice que el Estado tiene que adaptar y generar las condiciones necesarias para que la persona con discapacidad se sienta. Yo nunca supe, reitero, nunca supe cómo vacunarme, hasta ahora no sé qué va a pasar si tengo COVID, porque ya tengo las 3 dosis. No sé qué va a pasar si tengo COVID. Y cómo voy a cuidar con la enfermedad de base. Yo no quiero que nadie quiere que su familia se contagie conmigo. Yo no me quiero. Yo hasta ahora no sé cómo descargar el certificado de vacunación de la web porque la web es inaccesible. Es muy simpático porque para registrarme me pide que me manden una selfie. Y no sé cómo voy a hacer eso. Entonces, el escaneo del QR se puede hacer, pero es una lucha que te va a llevar como 5 o 10 minutos. Pero como siempre digo, aún estamos a tiempo de realizar los cambios. Otra experiencia. Yo me llegué a hacer el test de COVID hace 4 o 5 meses. Me dan el papelito del QR. Después intento descargar el certificado 2 días después y me dice para descargar, o sea, el resultado para descargar, escriban lo que no es más. Reitero, que tengo la posibilidad de tener a alguien que probablemente me pueda asistir, me pueda ayudar, pero no es
realidad, porque a veces, como todos sentimos que no estamos, y sentimos que hay cosas que podemos hacer solos, si es que, se modifica o se hacen las adaptaciones necesarias. El COVID sigue siendo un desafío porque hay retrocesos en la inclusión, hay retrocesos en la parte de empleo a personas con discapacidad porque se cancelaron, los privados cancelaron la mayoría de las pasantías de personas con discapacidad. La persona con discapacidad auditiva sufre con el tema del tapabocas y de los rayos. Pero hay tapabocas transparentes, pero que me dijeron que son medio asfixiantes. Entonces, no, nadie. Entonces, yo lo que quiero decir con esta experiencia, con cosas que les voy contando, es que aún estamos a tiempo de generar políticas inclusivas que nos puedan incluir a personas. Lastimosamente no tenemos estadísticas de cuánta gente con discapacidad, cuánta gente con discapacidad. A mí yo no recuerdo, y te voy a mentir, pero igual te voy a contar. No recuerdo si al registrarme en la plataforma de vacunarte me preguntaba sobre la discapacidad. Por eso fue mi confusión en si estaba o no estaba en enfermedad. Porque yo no me considero una persona enferma. Yo tengo una discapacidad visual, pero no me considero una persona enferma. Porque puedo hacer volver y todo eso. Sí estoy en un grupo de riesgo, pero no en una enfermedad. Entonces son puntos que causaron confusión, causaron que la persona con discapacidad no se pueda mover o se pueda mover tarde. El certificado con discapacidad, no muchos los teníamos al tiempo del certificado de discapacidad vence cada 5 años. Entonces tenemos que renovar. Entonces, la vida en sí, estos 2 años fue un desafío, es un desafío promover la inclusión, pero tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que seguir concienciando y tenemos que tratar de que gracias a estas charlas y gracias a este tipo de espacios, el gobierno y las entidades nos escuchen a todos. Que realmente se generen políticas públicas para que otros compañeros con discapacidad no sigan muriendo. Luego me consta que hubo gente con discapacidad conocida que fallecieron por no tener acceso a la información o por no saber cómo. Pues yo nada más les quiero dejar esto como un mensaje y abrir un poco por si alguien quiera preguntar algo, porque si no se hace todo muy, muy bonito. Y si me olvide de algo, estamos a la orden para que me lo hagan acordar. Muchísimas gracias, Ariel. Si es que alguien tiene alguna pregunta. De mi parte, Ariel, realmente desafiante, súper emocionante tu charla. Es un trabajo de hormiga, sinceramente hay mucho por hacer, hay bastante por hacer. Justamente esta pandemia nos demostró tantas falencias, tantas cosas. Me emociona mucho lo que comentaste, que muchas personas, amigos tuyos, fallecieron a causa de la falta de información. Realmente es algo que me emocionó. Bueno, tenemos actividades del ministerio, también varias instituciones de manera virtual. El desafío es para todos, el compromiso es para todos, tanto para vos, Ariel, como para ti, para todos los que estamos presentes. Entonces, muchísimas gracias. Creo que es una de las charlas que se nos va a quedar y nos vamos a comprometer, sinceramente. Gracias. Creo que con esto ya concluimos, pero antes la licenciada Fernanda va a estar dando algunas palabras.
gracias a todos los presentes por la presencia y también a los que nos siguen acompañando de forma virtual. Yo nada más quería para cerrar comentarles un poco acerca del proyecto Bombal, que básicamente lo que Ariel nos venía compartiendo en específico ese desafío de que la información sea accesible. Entonces nosotros como Fundación Visión deseamos digamos, estrechar esta brecha de la no información accesible a la posibilidad de contar con información accesible para este público, para este grupo de riesgo que ayer nos decía, personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva, no solamente el departamento central, que es básicamente el lugar físico donde nosotros nos encontramos ahora, sino también de departamentos y de ciudades del interior, en específico donde la Fundación Visión también posee clínicas de atención, como en el caso de el Chaco, Coronel Oviedo y Ciudad del Este. Entonces, en esos 3 puntos específicos del interior del país, deseamos también hacer extensivo este proyecto y alcanzar también a personas con discapacidad en esas zonas, y sobre todo a través de la articulación de trabajo con las unidades de salud familiar, también con las APS, como se encuentran aquí presentes, ¿verdad? Y ver la forma en que nosotros podamos contribuir a que la información de la situación actual de la pandemia y las vacunaciones pueda ser más accesible a las personas con discapacidad. Bueno, para eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Estamos generando materiales accesibles, en específico una guía o un material que sirve como información. Todo lo que hoy estuvimos viendo, el resumen en la charla, esta guía va a contener, es una guía de lectura fácil. Estamos listos como para hacer las impresiones en base también un poco a la necesidad que encontremos, tanto en Central como en estas 3 ciudades del interior que les comentaba. Y deseamos proporcionar también materiales que se encuentren en braille, ¿sí? Y materiales en lengua guaraní, que es también un sistema, o sea, nuestra lengua también oficial del país. Entonces deseamos cortar todas las brechas posibles que hayan de dificultad de acceso a la información. Entonces, a través de este proyecto estamos a disposición de todos para contribuir y colaborar con estos materiales y con nuestro aporte como Fundación Visión. Entonces, una vez más agradecerle la presencia a todos, y con esto, bueno, estaríamos concluyendo nuestro evento. Entonces, sí, Andrea, ¿quería usted? Gracias, Fernanda, como comentó, el compromiso es para todos. Pudimos ver un poco la realidad de nuestro Paraguay. Muchas veces estamos con nuestras cosas, con nuestras necesidades, el día a día. Pensamos que la pandemia ya terminó. Pensamos que vamos a ir a un nuevo desafío, y en verdad la pandemia ya está terminando, pero aún queda mucho por hacer. Entonces, les agradezco infinitamente la presencia, tanto de manera interna también a mi gente de la Fundación, al Ministerio y a las instituciones que también están de manera virtual. Muchísimas gracias, el desafío continúa y vamos a seguir avanzando. Gracias.